es, es la unidad sexta. Con esta unidad ya terminamos el curso, y luego vienen los exámenes, el examen de la unidad y luego vienen los exámenes sustitutorios y los promedios. Esta unidad es de gran importancia, igual que las otras, pero tiene, lo que pasa es que, pero hay una variante, no es lo que pasa, sino hay una variante que la mayor parte de consultas, o sea, todas las especialidades tienen problemas infecciosos. Y por lo tanto, todas las especialidades manejan antimicrobianos. Entonces es importante mencionar. En esta unidad tenemos dos temas fundamentales, digamos, de gran importancia. También farmacología antiinfecciosa y la farmacología antineoplásica. Bueno, vamos a dar inicio a la primera parte, que es la farmacología antiinfecciosa, porque la antineoplásica la hacemos al final al final de la unidad. La farmacología de los antimicrobianos. O sea, antimicrobianos generalmente tenemos ¿quiénes componen los microbios, digamos? Las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. Y hay varios tipos de virus que hacemos hincapié, nosotros hacemos énfasis. Entonces, por ahora vamos a empezar, digamos, un enfoque general de lo que son los antimicrobianos, pero además vamos a ver la primera parte es lo que son antibacterianos, incluyendo como primera parte los beta-lactámicos. El día jueves haremos ya como ustedes la segunda parte de antibacterianos, que son los otros, son glicopéptidos y otros antibacterianos. Luego vienen ya los quimioterápicos, etcétera, que ya lo tienen programado. Acá hay algo bastante preocupante, que es esto. Desde el año 1940 en el que se empezó digamos, se descubrió las sulfas en 1936, en 1940 más o menos se descubrió también la penicilina, los beta-lactámicos en 1940, entre ellos la penicilina, cefaloporina 45, cloranfenicol 49. Estos antibióticos tenían para cubrir espectros bacterianos y para cubrir gérmenes que se volvían resistentes a ellos. Pero como ven, desde el 40 hasta el 60, hasta el 80 prácticamente, han habido producciones de antimicrobianos casi masiva. Pero a partir del 80, a partir del 2000, prácticamente ya hay poco. Ya estamos 20 años, actual desde el 2000, estamos 24 años y prácticamente hay pocos antibióticos que se están creando. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, por un lado se incrementa, vamos a ver acá, tenemos acá la base, la resistencia bacteriana en el tiempo, estos 2 años, en el tiempo, mire, la resistencia se va así. Y la producción de antibióticos, de haber sido así, en este momento está así. Entonces, si lo podemos graficar acá, acá por ejemplo tenemos, esta es la resistencia, así, y esta es la producción de antimicrobianos. Entonces se están cruzando. ¿Qué significa? Hay más resistencia, pero menos producción de antimicrobianos. Y por lo tanto ya se están quedando gérmenes que no tienen antimicrobianos para su tratamiento, aunque sea independientemente del costo. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Y cuáles eran las causas de la resistencia bacteriana? Generalmente es el uso inapropiado. No seleccionar bien un antibiótico, si dar antibióticos de amplio espectro,
utilizar antimicrobianos para enfermedades que no son enfermedades infecciosas. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, de la señorita secretaria que nos apoyaba en la unidad de farmacología clínica. Estaba con un problema gripal, entonces le mencionamos gripe, o sea, no era un problema infeccioso. Lo enviamos al médico de ocupacional, regresó con una bolsa de medicamentos. Le había dado antimicrobianos y le había dado sí, quinolonas que no tenían acción en gram positivo, sino quinolonas, le había dado AINES, le había dado una serie de medicamentos. Al final, bueno, nosotros le dijimos que de la bolsa la deje ahí y no tome ningún medicamento porque era una gripe, simplemente necesitaba su paracetamol y reposo. Entonces es importante mencionar esto porque si no vamos a... Entonces actualmente hay menos producción de antimicrobianos. Actualmente están las instituciones, hay una serie de instituciones a nivel europeo, a nivel norteamericano que están, por ejemplo, por el estafilococo meticilino resistente, que lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, ahora, el uso inapropiado de antimicrobianos. Generalmente ponemos esto porque en la unidad hicimos un análisis, pero se vio que había pues decenas de, de razones para uso inapropiado. Pero nosotros hemos seleccionado tres, las que consideramos que son mucho más importantes. Entonces, uno es diagnóstico inapropiado. Diagnóstico de infección. Hay muchos procesos que lo catalogan como problema infeccioso y le dan antibióticos. Y eso conduce a resistencia y conduce, digamos, a mal uso. Y conduce también a reacciones adversas. Entonces, para hacer un diagnóstico apropiado necesitamos tener marcadores. Generalmente las infecciones locales por sí solas saltan, pero hay infecciones que son sistémicas y generalmente hay marcadores. El primer marcador es marcador clínico. ¿Cómo reconozco un problema infeccioso? Lo principal, fiebre, excepto en pacientes de mucha edad, a veces hay febrículas, tiempo, pero hay fiebre generalmente, en la mayor parte, una fiebre. Y, digamos, manifestaciones del foco infeccioso. Por ejemplo, si tengo fiebre y tengo un problema de tos con expectoración purulenta y fiebre, ese es un marcador clínico, es un problema infeccioso respiratorio. Luego ya de si es respiratorio alto, es respiratorio bajo, pero eso es proceso infeccioso. Generalmente puede ser bacteriano o puede ser viral. Entonces, ese es uno, el marcador infeccioso, marcador clínico. Pero ¿qué pasa cuando hay un problema infeccioso y el marcador clínico está presente? Hay leucocitosis y desviación izquierda como respuesta de los elementos de la sangre. Leucocitosis y desviación izquierda. Entonces, acá que tenemos para un problema infeccioso respiratorio, fiebre, leucocitosis, fiebre, tos con expectoración purulenta, la leucocitosis y desviación izquierda. Ese es uno de los marcadores. Luego viene a otros marcadores, o sea, la respuesta, o sea, cuando hay una infección, hay movilización de la proteína C, o sea, de las proteínas, movilización de las proteína C reactiva, se incrementa o cuantitativamente o cualitativamente. Entonces, pero en la actualidad
Lógicamente que la proteína C reactiva es un marcador que no es tan específico, es medio inespecífico porque se ve en muchos procesos inflamatorios, tipo compromisos, por ejemplo, pancreatitis, problemas reumáticos, etcétera. La proteína C reactiva, pero se solicita. Entonces, luego en la actualidad ya han aparecido otros marcadores. Uno de ellos es la procalcitonina que se forma en la tiroides, pero que no está en cantidades detectables en sangre, está en sangre, pero cuando hay un problema infeccioso sistémico bacteriano, la procalcitonina se eleva y se eleva cualitativa y cuantitativamente. Y eso nos sirve para definir que es una infección sistémica, dice esto, sistémica por bacteriana, y nos hace dar antibiótico. Y también nos sirve para guiar la terapéutica. Cuando empieza a bajar, supongamos que sea de 0 a 4 normal y está en 20, una vez que empiece a bajar hasta 5, doy 2 o 3 días más de antibiótico y se suspendió. Entonces ya tenemos los marcadores. Clínica del proceso infeccioso, fiebre, leucocitosis, desviación izquierda, proteína C reactiva y procalcitonina para procesos bacterianos. Ahora viene el diagnóstico etiológico. Esto es importantísimo. No puede usted dar un antibiótico si no tiene... En ambulatorio, un paciente ambulatorio, yo creo que es difícil pedir un estudio, sobre todo cuando no necesita hospitalización o cuando el cuadro no es severo. Ustedes tienen que sospechar qué germen es, pero eso sí, o sospechan o lo aíslan. Pero un paciente que llega con problema infeccioso a emergencia, por favor, ustedes cuando reciban un paciente en emergencia tienen que sacar muestras. Yo he tenido la oportunidad en otros hospitales fuera del país. El jefe de infectología, el jefe sacaba muestras hasta de celulitis, le inyectaba un poquito de solución salina, la sacaba y después se veían los estreptococos ahí, y de toda parte se saca muestras. Y eso es para ver, solamente para hacer el GRAM. Y luego del GRAM ya se puede hacer el cultivo. Entonces, así como andamos con el estetoscopio en el hombro, deberíamos andar en el saco, en el bolsillo, o tener comunicación con el laboratorio o con enfermería para que nos den un recipiente para poder sacar. Yo lo que hacía era, paciente problema respiratorio, le ponía su nombre y me iba y le decía, señor, por favor, expectore, le enseñaba cómo se expectora, no saliva, sino expectore. Agarraba, lo tapaba, lo llevaba, yo mismo lo llevaba ¿cómo se llama? A microbiología. De microbiología a los 10 minutos me decían por teléfono, doctor Sancay, ya, sí es un coco, diplococo gran positivo, neumococo probable. El cultivo estará en 48 horas, ya ves. Entonces ya sabía que era un neumococo, entonces podía dar penicilina, por decirle. Entonces es importante que ustedes, que son el futuro del país, traten en todo problema infeccioso, sobre todo a los hospitalizados, de hacer la muestra. Y se llega de ahí, diagnóstico etiológico, no solamente con cultivo, puede ser, supongamos que me sale, no tengo el germen. Si no tengo el germen, estudio los antígenos. Y generalmente hay gérmenes, por ejemplo, el neumococo, el hemófilos, el gonococo también creo, después el criptococo, varios gérmenes que tienen esto, cápsula y que son antigénicos. Entonces, si no me sale el germen, porque no me sale en 100% caso, le estudio los antígenos. Si no le logro aislar germen, los antígenos no tienen, los antígenos salen negativos, por estudiar anticuerpos. Los anticuerpos generalmente tienen mucha controversia porque es solo para Bruselas y tiene mucha especificidad. Pero si no me sale, por ejemplo, en el caso de paciente con tuberculosis, así, o algunos virus, por ejemplo, le hago el estudio del RNA o el estudio del DNA, el estudio de los ácidos nucleicos. Con eso no falla, pero se hace.
Y se lo hace, una de las formas de hacerlo es la forma de hacerlo es con la reacción en cadena polimerasa, por eso lo llaman PCR, pero PCR en esa situación no es la reacción inflamatoria, sino PCR es la metodología que utilizan para hacer estudios del RNA o DNA. Entonces, estos son las formas como llegar a un diagnóstico adecuado, marcadores de infección y diagnóstico etiológico, fundamental. Si no hacen esto, es probable que no den un tratamiento adecuado. Yo les mencioné al grupo anterior también. Llega un paciente, 35 años, no recuerdo bien exacta la fecha, pero de la edad, disculpe, 35 años de edad, llega al hospital, fiebre, leucocitosis, pero sin desviación izquierda, ictérico, malestar general. Bueno, no le hicieron más exámenes, no le diagnosticaron más cosas. Y dije, le tomaron una placa de pulmones y salió una manchita ahí, pero que era o que no era. Probablemente al final fue una telectasia, algo así. Neumonía, señor. A los 3 días, igualito. Seguía ictérico, seguía febril, seguía con leucocitosis y él tenía malestar. Otro antibiótico, resistencia. A los 3 días más, otro antibiótico. A, a los 3 días más. Bueno, a los 9 días, mencionamos nosotros que, señor, no, hay que regresarlo. No, no podemos, hay que analizar el caso. Ya voy al asistente, voy a verlo, voy a conversar con el paciente y ver los marcadores. ¿Tenía fiebre? Sí. ¿Algún problema urinario, problema? No, doctor, no tengo nada de eso. Vómito, náusea, dolor, no, nada de eso. Bueno, dime, ¿qué estás tomando? No, doctor, no me han preguntado, pero yo soy epiléptico y estoy tomando fenitoína. Le examiné, tenía ganglios, era un síndrome de hipersensibilidad a la fenitoína y no era un problema de infecciones. Empezamos a revisar y sí se presentaba. Entonces, por eso es importante llegar a un diagnóstico. El otro aspecto es la dosis no óptimas. La dosis no se le puede dar para todo problema infeccioso o decir este es leve, le doy la mitad, el otro. No, no. La dosis está en relación de la concentración en el lugar de acción, en este caso en el germen, que llegue al germen, y la actividad del germen. ¿Cómo se mide la actividad del germen? Se mide por la concentración mínima inhibitoria o concentración mínima bactericida. Entonces, supongamos que tiene la Escherichia coli tiene generalmente tiene un MIC de 0,5, ya, que es bastante alto. Pero la Pseudomonas tiene un MIC de 4 a 8. Entonces, la concentración de antibióticos que llega al lugar de acción tiene que ser entre 5 a 10 veces mayor que el MIC. Entonces no puedo darle la misma dosis para Escherichia coli que para Pseudomonas aeruginosa. A eso me refiero. Las dosis óptimas que hay que hacer. En este caso, como uso antimicrobiano, dosis óptimas. Y lo otro, la duración del tratamiento prolongado. Ya nadie quiere quitarle antibiótico. Yo he visto un familiar que le daban, decía, no, pero yo le decía a su hijo que es médico, le decía, pero ya dile a tu papá que, ya dile al doctor ahí en el hospital que le quite, si ya no tiene, no, la proteína se reactiva, trabaja, que le quite. No, dice que nos van a tener un par de semanitas más por si acaso. No, acá no se trabaja por si acaso. Entonces, ¿cómo seguía la duración del tratamiento? Con marcadores. Si los marcadores de infección van mejorando desde el punto de vista clínico y la reacción del organismo, van mejorando una vez que ya está bastante bien, 3 a 4 días o 2 a 3 días más de antibióticos y se suspende. En la medida, ya está demostrado que más de 3 o 5 días de tratamiento empiezan a generarse ya resistencia a los antimicrobianos. En esta lámina podemos ver otro aspecto que es la pared celular.
La pared celular de los gram positivos tiene un péptido glicano que este es esponjoso, entonces los antibióticos, las beta-lactamasas están afuera, presentan rápidamente, pasan y llegan a la PVP, llegan fácilmente al espacio periplasmático, fácilmente. La mayor parte de antimicrobianos, la mayor, no todos, tienen acción sobre, pasan rápidamente la membrana. Sin embargo, en la pared celular del gran negativo ya es diferente. Tenemos una proteína específica conducto que es las porinas. Las porinas, si quieren, lo dejan pasar y si no, no. Luego pasan acá, tenemos las beta-lactamasas y la PVP. Entonces, y esto es para la resistencia. La resistencia puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá. Entonces, o sea, mutan y no lo dejan unirse. Prácticamente son destruidos por beta-lactamasa o ingresa el fármaco, el antibiótico, pero o no ingresa o si ingresa después lo eliminan. El otro aspecto que hay que tener en cuenta es cuando hay un problema infeccioso y usted está pensando en un problema infeccioso bacteriano, no está pensando en un problema infeccioso viral, ni, sino bacteriano, dice, bueno, ¿qué gérmenes? Puedo tener dos grandes grupos, dice, ¿es por aerobios? Es por anaerobios. ¿Dónde sospecho que pueden haber gérmenes anaerobios? Cavidad oral. ¿Dónde más? En abscesos. En abscesos de ¿dónde más? En tracto, en abdomen, en peritonitis, en abdomen, o sea, cualquier infección abdominal hay que considerar anaerobios y las infecciones ginecológicas también. Entonces, si yo tengo una infección, una pelviperitonitis, por ejemplo, tengo que considerar que aparte de los probables aerobios, pueden ser, debe haber anaerobios. Entonces, es importante. Entonces, dentro de los anaerobios tenemos el peptococo. Acá empezamos primero por los aerobios. Tenemos cocos, dice, es aerobio. ¿Es un coco o es un bacilo? ¿Es coco gram negativo o es coco gram positivo? Y estos son los coco gram positivos y estos son los coco gram negativos. ¿Y es un bacilo gram positivo o es un bacilo gram negativo? Los bacilos gram negativos generalmente, porque pueden haber en todas partes, son las enterobacterias, por un lado, la Shigella, Salmonella, la Klebsiella, coli, y los bacilos gram negativos no fermentadores. ¿Qué incluye eso? Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, también hemófilo, Campylobacter y Quenella. Entonces, estos son generalmente para infecciones por gram negativos aerobios. Si pienso en anaerobios, ya hemos dicho cuando se piensa en anaerobios, dice, anaerobios por encima del diafragma o anaerobios por debajo del diafragma. Anaerobios por encima del diafragma generalmente son peptococo, peptocestococo y algunos de estos, pero que son sensibles ya, generalmente. Si son debajo del diafragma, generalmente ya tienen los bacterioides fragilis. ¿Y cuál es la implicancia de uno u otro? Los, los, los anaerobios que están por encima del diafragma son sensibles a penicilina y a clindamicina. Los que están debajo del diafragma generalmente son sensibles a metronidazol y a clindamicina, no a penicilina. Bueno, ahora vemos, ya hemos visto entonces las paredes celulares, hemos visto los gérmenes, hemos visto cómo se hace un problema, cuáles son los principios para un diagnóstico apropiado de infección. Ahora vemos ya los antimicrobianos, pero es importante conocer. En antimicrobianos, en problemas, es importante conocer varios aspectos, como la farmacocinética y la farmacodinámica. Pero en farmacocinética tenemos que ver, antes de ver bueno, primero vemos esta lámina, después, usted sabe que esto ya, esta lámina le hemos pasado la primera clase, la dosis, dependiendo de la dosis hay la concentración en los fluidos, sangre, etcétera, y concentración en biofase.
En este caso, el antibiótico tiene que entrar al germen y de acuerdo a eso es el efecto. Pero esta concentración en biofase está en relación con la variabilidad farmacocinética. ¿Cuál es? Absorción, distribución, metabolismo, creación. Si hay variantes en esto, puede haber variantes en la concentración y por lo tanto variantes en el efecto. Y la variabilidad farmacodinámica, en este caso, como es infecciones, está, como es el caso, como está, es infecciones, depende de la actividad antimicrobiana. ¿Cómo se mide la actividad antimicrobiana? Con el MIC, acá se mide concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida. Y estos aspectos que lo van a ver ya posteriormente cuando lleven clínica. Entonces, que son todos importantes. Entonces, ¿qué necesito saber? Bueno, acá luego vamos a ver ya la mejor otra, cuando lleguemos más adelante a explicarle lo que... Biodisponibilidad. Estos se pueden dar por vía oral y estos pueden darse, pero hay que tener cuidado en cuanto a la dosis. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad de estos fármacos es casi 100% por vía oral. Necesito darle por vía endovenosa exclusivamente. No, solamente hay situaciones en las cuales no puedo darlo por vía oral si el paciente está si la vía oral no está patente. ¿Qué significa? Paciente vomita, paciente está con diarreas, paciente no tolera, no le puedo dar por vía oral, tengo que darle por vía parenteral. Pero otra de las situaciones es cuando el paciente está en shock o está con sepsis. En una sepsis está... Entonces, ¿qué pasa cuando hay sepsis y hay algunos problemas adicionales? Prácticamente a veces el flujo sanguíneo a nivel gástrico o a nivel gastrointestinal disminuye. Entonces, por lo tanto, no va a haber una buena absorción. En ese caso se da tratamiento por vía parenteral. Y luego ya de vía parenteral a los 3, 4 días se llama lo que se llama terapia secuencial. De la vía parenteral se pasa a la vía oral. Pero estos medicamentos, o sea, esto no necesito realmente darle el metronidazol, que viene, por ejemplo, por vía endovenosa, el costo también es elevadísimo, entonces por vía oral no hay ningún problema. Los que tienen por vía absorción parcial, beta-lactam, la acidez del estómago puede alterar, metabolismo en la pared intestinal, o sea, lo que le llaman el fenómeno primer paso que hemos visto también. Luego tenemos el problema de metabolismo también. En esta lámina podemos observar que hay usted sabe que muchos antimicrobianos se metabolizan por el sistema microsomal enzimático, la fase 1 del metabolismo. Entonces, pero existen antibióticos que son inhibidores enzimáticos, los antimicóticos. Bueno, los inhibidores de síntesis, el cloranfenicol, el metronidazol, el claritromicina, los que son antituberculosos, isoniazida, primaquina, y son antituberculosos y antiparasitarios. Los que son inhibidores de antivirales, los antirretrovirales, ritonavir, atazanavir, lopinavir, anticonvulsivantes, así. Estos son inhibidores enzimáticos. ¿Qué pasa si yo doy con algún otro antibiótico? Prácticamente le va a impedir o sea, no va a metabolizarse y va a incrementar sus concentraciones y va a producir reacciones adversas. ¿Y qué pasa si los inductores enzimáticos, gliciofulvina, rifampicina, anticonvulsivante, fenitoína, todos son inductores, que hemos visto durante todo el desarrollo del curso cuál es la consecuencia de cada uno de ellos en cuanto a concentración? Otro de los aspectos importantes es la eliminación del antibiótico. El antibiótico generalmente ¿cómo se hace, cómo se elimina un antibiótico? Primero, ¿por dónde se elimina? Unos se eliminan por riñón, otros se eliminan por vía no renal, la gastrointestinal, algunos se eliminan por pulmón, todo, pero vamos a centrarnos en dos áreas. La área no renal, o sea, la hepática y la digestiva, por ahí se eliminan uno y la otra por vía renal. Es importante esto, pero ¿cómo se eliminan los fármacos? Hemos dicho que los fármacos se pueden eliminar como
activos totalmente o como inactivos, o como metabolitos activos o como metabolitos inactivos. Entonces, nos interesa saber, primero, a un antibiótico, ¿por dónde se elimina? Un fármaco en general, ¿por dónde se elimina? Ya, ¿y cómo se elimina? Como activo, como inactivo. ¿Y qué porcentaje? Los fármacos que se eliminan por vía renal en un porcentaje mayor o igual o mayor al 60% o en forma activa o como metabolitos activos, no inactivos, sino como metabolitos activos o activos, sin modificación, deben hacerse ajuste de acuerdo a la depuración de creatinina. Si ya, por ejemplo, de repente en un joven no hay problema, pero de repente tiene función renal alterada. Entonces, estos antibióticos necesitan ajuste. Para... Uno de los casos que teníamos, por ejemplo, el carbapenén, me acuerdo mucho de un paciente que le dimos imipenem, cilastatina al paciente, y el paciente convulsionó. Una reacción adversa, entonces le echaban la culpa al medicamento, le echaban la culpa que, no, una serie de cosas. Entonces nosotros revisamos, y dijeron que era genérico, que por qué no se compra otro de acción, porque había aparecido otro producto. Entonces vamos a ver al paciente. El paciente tenía 75 años. Su depuración de creatinina estaba en 50 o 40, no recuerdo mucho. No tenían que darle esa dosis, le dieron mucha dosis. Entonces, no le hicieron un ajuste. Todos estos antibióticos hay que hacer un ajuste cuando hay compromiso renal o el paciente tiene alteraciones fisiológicas, digamos, o alteraciones patológicas. Esto es también por vía general en problemas, los que se eliminan por vía hepática y luego por tracto gastrointestinal, prácticamente son el 60% en forma activa o también como metabolitos activos, no inactivos. Y estos son los antibióticos. Ahora, para evaluar una eliminación renal de determinados antibióticos, actualmente existen muchos nomogramas, ya existen. En el libro está ya cualquier cosa de cuánto, si tiene depuración de creatinina de tanto, cuánto le puedo dar que tiene compromiso renal, tal, tal, tal. Ya está escrito eso hasta en los insertos. Para problemas de hepáticos no está muy escrito, pero actualmente se utiliza lo que se llama el Child-Pugh, que ya le hemos mencionado en uno de los talleres, creo. El Child-Pugh, que se utiliza para ver cómo está el tiempo de protrombina, cómo está la de albumina, y de acuerdo a ello tienen una calificación. Los fármacos que tienen un Child-Pugh hasta 8 me parece que no les hace cambio, o hasta 7 no se les hace cambio, de 7 a 9 le quito un cuarto de dosis y por encima ya de 10 para arriba le quito la mitad de dosis. En términos generales, es lo que se hace para estos antimicrobianos. Las concentraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Tenemos acá el antibiótico. Hemos dicho que depende de la concentración en el lugar de infección sobre la actividad del germen, el micro. Entonces no le puedo dar el mismo antibiótico a todas las infecciones con el mismo germen, ¿no? Tiene que ser con diferentes gérmenes la misma dosis, no es así. De la relación entre estos hay lo que se llama la muerte bacteriana y el éxito clínico, pero dependiendo también de los factores del huésped. En ese contexto hay antibióticos que son concentración dependiente. ¿Qué significa concentración dependiente? Que a medida que le doy más dosis y alcanza más concentraciones, el efecto es mayor. Efecto bactericida mayor. Entonces necesito darle cuál es el objetivo en paciente, por ejemplo, en cuando doy aminoglicósidos, fluoroquinolonas, el objetivo es dar la mayor dosis
terapéutica posible. Posible porque si lo doy demasiado puede haber reacciones adversas. ¿Y esto cómo lo estandarizo? La concentración sérica 10 veces mayor que el MIC para los de concentración dependiente. Aminoglicosidos, anfotericina, todos estos, tigecyclina, metronidazol. Para estos antibióticos. Por ejemplo, acá tenemos, en cuanto a las quinolonas, si ustedes revisan las quinolonas y van a ver, por ejemplo, por vía oral, 500 miligramos cada 12 horas. La ciprofloxacina. Por vía endovenosa dice 200 a 400, máximo 400 cada 12 horas. Pero cuando uno ve que ya las quinolonas han subido de su MIC, prácticamente y es una concentración dependiente, y por eso es que se ha creado mucha resistencia. Actualmente se da la quinolona en Suecia, por ejemplo, todavía es un antibiótico de reserva. Acá ya no, acá lo usan hasta para el dolor de garganta, lo cual no tiene indicación. Lo utiliza 750 cada 12. Y cuando se da por vía endovenosa se da 400 hasta 800 cada 8 horas. Entonces, estos son los antibióticos concentración dependiente. Cuando es un antibiótico que no es concentración dependiente, sino es tiempo dependiente, prácticamente estos antibióticos que son tiempos dependientes, que son los beta-lactámicos, lincosaminas, el linezolid también, que es una bueno, el inhibidor de síntesis proteica, la concentración es 5 veces más que el MIC. ¿Qué significa esto? Que si yo le doy más dosis, mayormente no va a producir más efecto a diferencia de estos. Pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? En este caso tengo que tener en cuenta la dosis. Mayor dosis, más respuesta. Y aparte de eso, los aminoglicósidos, quinolonas, generalmente tienen lo que le llama, por ejemplo, el efecto postantibiótico. Por más que baje la concentración, por más que disminuya la concentración, va a seguir actuando. Estas son las características de los antibióticos que son concentración dependiente. Los antibióticos que son tiempo dependientes, lo que tengo que tener en cuidado es que durante el intervalo de administración, este, durante el intervalo de administración esté sobre el MIC. O sea, si son 6 cada 6 horas, el fármaco tiene que estar, la concentración sérica tiene que estar sobre el MIC durante las 6 horas o como mínimo 5 horas en los inmunocompetentes, pero los inmunosuprimidos tienen que estar a las 6 horas. Entonces, por esta razón, los beta-lactámicos en sepsis, por ejemplo, le están dando ahora ya la dosis calculada todo el día, le dan por infusión. Lo que se debe garantizar es que esté por el MIC durante todo el tiempo. Ese es tiempo dependiente. Tenemos ahora, esta es concentración máxima sobre el MIC, esa es la máxima. Y acá es tiempo sobre el MIC. Todo el tiempo debe estar sobre el MIC. Este es el MIC. Este es el MIC. Si llega hasta acá nomás, acá el antibiótico, se va a quedar tiempo sin antibiótico y debajo del MIC, entonces va a tener problemas, puede haber resistencia. Y hemos dicho que la concentración dependiente tienen el efecto postantibiótico que sigue. Acá tienen la concentración dependiente de los aminoglicósidos y que tienen el PAE también efecto postantibiótico. Los fármacos que tienen una concentración, una área bajo la curva sobre el MIC, las fluoroquinolonas. Los que son tiempos sobre el MIC son los beta-lactámicos, ya acá lo hemos visto ahora. Acá tiene que estar sobre el MIC acá. Los mecanismos de resistencia generalmente son disminuye la permeabilidad, o lo deja entrar y después lo elimina, lo inactiva por beta-lactamasas u otro tipo de enzimas, o muta en el blanco del ataque a la PVP, muta y no lo deja entrar. Generalmente hay libros sobre resistencia, esta es en forma muy genérica.
pero hay antimicrobianos ya que han adquirido resistencia, diferentes tipos de resistencia. Esta es una publicación no recuerdo, pero es casi reciente por la Organización Mundial de la Salud, donde ven los gérmenes que están cada vez están apareciendo más resistencia. Hay Acinetobacter carbapenem resistente, Clostridium difficile, que ya hemos mencionado varias veces, resistente. Enterobacteriaceae carbapenem resistente, o sea, ya nos estamos quedando sin antibióticos. Algunos todavía no lo tenemos. Y acá está, por ejemplo, cada año en Estados Unidos, bacterias y hongos resistentes a antibióticos causan 2.900.000 casi infecciones, 35.000 muertes. Entonces, infecciones por Clostridium difficile. Entonces, relacionado al uso y resistencia a antibióticos, ocasiona 223.900 casos y 12.800 muertes anuales. Entonces, es importante mencionar. Y esos son todos los fármacos, los antibióticos, los gérmenes que han adquirido resistencia a diferentes. Lo van a revisar ya ustedes con más detenimiento. Esta es una lámina para ver más o menos los antibióticos y los gérmenes, o sea, para que ustedes puedan ejercitarse acá, por ejemplo, ver por todos los antibióticos y poner sus gérmenes y de ver cuáles son sensibles, cuáles no sensibles. Este es para pasar y darles una sugerencia de cómo pueden estudiar también. El uso de antibióticos. ¿Qué necesito saber de un antibiótico? Primero, el patógeno. ¿A qué voy a tratar? O sea, el espectro bacteriano. Segundo, ¿a qué paciente voy a tratar? Inmunocompetente, inmunosuprimido, con variante fisiológica o con variante patológica, con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, etcétera. Eso es lo que tengo que saber. Entonces, y el patógeno tiene que ser un germen infectante, no tiene que ser un germen colonizante ni contaminante, tiene que ser un germen infectante. Entonces, y del antibiótico acá, por ejemplo, ¿qué tengo que conocer aparte de su farmacocinética, farmacodinámica, indicaciones, interacciones medicamentosas, reacciones adversas, de lo importante? En cuanto a farmacocinética, acá hay dos aspectos importantes porque generalmente las infecciones van a todo el cuerpo y las infecciones en el sistema nervioso central, las infecciones en ojo, las infecciones del materno son relativamente frecuentes, relativamente, no siempre. Entonces necesito saber si el antibiótico penetra o no penetra, no atraviesa o no atraviesa barrera hematoencefálica, porque hay antibióticos que no llegan y tengo que darles por vía intratecal. Yo recuerdo mucho en una reunión, una junta médica decía, doctor, pero ¿cómo le vamos a dar al paciente si no tolera? Acabo de revisar, no pasa ni el 5%. Está bien, tiene razón, pero ¿qué otra alternativa hay? Ya. Entonces, que apliquémosle, hablé con el neurocirujano, aplícale por vía intratecal. Y viendo las concentraciones, el paciente empezó a mejorar. Si atraviesa o no atraviesa barrera hematoencefálica. Y lógicamente, si tiene o no tiene interacciones, que esto ya lo hemos visto en las características anteriores, pero hay otro aspecto, si tiene o no tiene, prácticamente esto produce teratogenicidad en gestantes. Y hemos visto que la OPS o la Organización Mundial de la Salud cataloga para las A, B, C, D y X. Los fármacos que no que se pueden dar, que son más seguros, no significa que sean completamente seguros, que son más seguros, son la categoría A y B. La categoría C está en veremos. La categoría D yo no le daría, si es que, pero en cierto caso ya hemos visto en epilepsia. Pero la otra no. La E ya definitivamente no le debo dar. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que son más seguros de categoría A y B? O sea que no son teratogénicos aparentemente. Y esto es lo que tenemos que ver en cada uno de los antimicrobianos. Entonces, ¿cómo hacemos un enfoque apropiado de antibióticos? Enfoque terapéutico en base a problemas. Y eso lo estamos haciendo en los seminarios, talleres.
El otro aspecto es una selección adecuada de antibióticos. Usted no puede dar, para seleccionar un antibiótico tiene que estar igual que para los otros medicamentos, estudios de eficacia, estudios de seguridad, estudios de conveniencia, estudios de costo. Generalmente lo más importante son estudios de eficacia y seguridad. Los otros son secundarios, pero son importantísimos también. Lectura e interpretación del antibiograma. No todo lo que dice el antibiograma hay que interpretarlo. No es para decir, salió positivo, hay que darle, no hay que ver, hay que ver, hay que analizarlo. Es algo que se lo van a ver ya en clínica o en laboratorio. Y los esquemas terapéuticos considerando parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos. Este es unas orientaciones que dan del Fusser sobre cómo hacer una prescripción apropiada. Usa un acrónimo que se llama MIND-ME, que significa la M. Este está en inglés, no lo he traducido porque de repente lo traduzco mal. Entonces, hacer una terapéutica siempre con guía microbiológica. No puedo tratar si no conozco qué germen o no conozco qué posible germen está produciendo el problema. Otro, las indicaciones del antibiótico deben ser basadas en evidencia. O sea, no basta con que sea sensible, no basta con que sea sensible. Es sensible yo recuerdo mucho en un congreso, prácticamente hubo un doctor que se pronunció, que dijo la unidad de farmacología nos está limitando, pero esto, ¿qué le parece? Le preguntaron al panelista, un francés. El francés dijo, ¿de qué germen se trata? De tal germen, de tal antimicrobiano. Dijo, pero la sensibilidad, no solo la sensibilidad in vitro, porque nosotros hemos hecho estudios, o sea, estos antibióticos no sirven para la aplicación humana porque la sensibilidad in vitro es dudosa. Y aparte de eso, no hay estudios clínicos realizados. Entonces tiene que tener evidencias. Preferir seleccionar el espectro antibióticos que tengan un espectro estrecho. Yo estoy cubriendo un estreptococo. ¿Por qué tengo que dar un antibiótico que además de estreptococo le cubra pseudomonas, le cubra todo? No, 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 no hay razón, porque es un problema eso. La dosis es individualizada de acuerdo al lugar de infección y de acuerdo al tipo de infección. La otra parte, que es secundaria, pero es minimizar la duración de la terapia, ya hemos dicho, en base a los parámetros, a los marcadores de infección. Y lo otro es asegurar la terapia oral cuando el tratado clínico es adecuado. No podemos dar endovenoso, porque podemos causar problemas. Cuando hay un problema infeccioso, ¿existe problema infeccioso? ¿Sí o no? Sí, existe. ¿Qué gérmenes son los causantes? Estafilo, tal, tal. Tercer paso, ¿qué factores pueden modificar la presentación de estos gérmenes? Cuarto, si es que hay la resistencia, etcétera. Cuarto paso, el esquema antimicrobiano elimina los patógenos. El antibiótico los patógenos que usted está pensando que tiene el paciente. Quinto, ¿qué factores debe tener en cuenta para la prescripción? Sexto, prescribir. Esta es la prescripción. Cuando ya le mencionábamos antes de lo que se llama la terapia anárquica. Le da el antibiótico y a los 3 días le cambia, a los otros 3 días le vuelve a cambiar, sin analizar. Dice resistencia, desde el comienzo pensamos. Por eso es necesario tener protocolos de manejo. Le contaba con el paciente que tenía una hipersensibilidad a la fenitoína. A los 3 días debimos analizar y ver error diagnóstico. ¿Es un problema infeccioso del tipo que estamos viendo o no? Segundo, de repente necesito un drenaje quirúrgico. 3, de repente hay una infección agregada. Bueno, 4,
¿El antibiótico que le estamos dando está cubriendo o no está cubriendo bien? Inadecuada dosificación. La dosis, de repente hay que darle más dosis o no le estamos dando una dosis adecuada o no está penetrando el antibiótico, en caso, como hemos dicho, por la vancomicina a nivel del sistema nervioso central o la anfotericina también, por decirle. Los antibióticos por vía ocular también, por ejemplo, no por vía sistémica no llegan. Si todo esto, si descartamos todo esto, recién vemos que hay resistencia antimicrobiana, pero no desde acá, sino desde al final, y lógicamente el estado del huésped. Los antibióticos hay que darlos en la combinación de antibióticos, sinergismo, o sea, un sinergismo de potenciación, que generalmente se utiliza, por ejemplo, en endocarditis bacteriana, se utiliza en sepsis en algunos casos. En otros casos se da los dos antimicrobianos para disminuir toxicidad. En el caso de anfotericina, que se utiliza anfotericina sola, se da 1 miligramo por kilogramo de peso, pero cuando ya, pero a la semana o a las 2 semanas está produciendo reacciones adversas severas, entonces si le damos con 5-fluoxeticina, ya no necesito darle uno, ni 0,5, le doy 0,3 miligramos y prácticamente tiene el mismo efecto, pero menos reacciones adversas, para prevenir resistencia en caso de pseudomonas. Esto. Lo otro es impedir la desactivación, infección de polen, estos son los más impactos, sinergismo, prevenir resistencia y disminuir toxicidad. Estos son adicionales. Infección de polimicrobianas. Puedo dar 2 antibióticos o puede ser uno que de repente cubra todo. Terapia inicial de infecciones severas. Eso también es un poquito controversial. Algunos dan por seguridad. Y acá tenemos los sitios de los antimicrobianos. Tenemos en primer lugar tenemos la pared celular, tenemos la síntesis proteica y tenemos la síntesis de ácido fólico, la síntesis de las purinas, pirimidinas y lógicamente el DNA. Entonces, y aparte de la síntesis proteica del RNA. Entonces, en ese contexto tenemos los antibióticos que son inhibidores de la síntesis de pared, son bactericidas, y acá tienen todos los que están. Están incluidos antibacterianos, antiparasitarios, antivirales, ya hemos visto todos estos. Los que son inhibidores de la síntesis de la integridad del ADN, por ejemplo, acá, las sulfonamidas, como el trimethoprim-sulfa, las quinolonas. Y los que son inhibidores de la transcripción y traducción tienen la rifampicina, que algunos que es también consideran como bactericida, aminoglicósidos, también bactericidas. El resto son bacteriostáticos. Cloranfenicol, todos estos son bacteriostáticos. Luego vamos a ver acá. Entonces, mecanismos de acción de los antimicrobianos, inhibición de enzimas, sulfonamidas y metropin. La transcripción, fosfomicina, inhibe el inicio de ARN por polimerización. Rifampicina. Los aminoglicósidos, tetraciclina, glicil, inhiben el ribosoma 30S y el resto inhiben el ribosoma 50S. Lo vamos a ir viendo poco a poco en las otras láminas. Síntesis de pared celular, la fosfomicina, la vancomicina, penicilina, o sea, los beta-lactámicos, etambutol, isoniazida. Esto ya lo hemos visto también anteriormente. Entonces, acá tenemos ya las clasificaciones de antimicrobianos, beta-lactámicos, aminoglicósidos, azúcares complejos, polimixinas, tetraciclinas. Vamos a ir viendo poco a poco durante el desarrollo de la clase. Ahora vamos a inhibidores de síntesis con los beta-lactámicos, lo que vamos a ver. 2 minutos, por favor. 2 a 3 minutos.
Bueno, vamos a continuar. Los inhibidores de síntesis de pared bacteriana tenemos dos grupos de antimicrobianos, unos son los beta-lactámicos y otros son los glicopéptidos. Los glicopéptidos vamos a hacer en la próxima clase, ahora vamos a hacer los beta-lactámicos. ¿Qué antimicrobianos tienen las beta-lactámicos? Penicilina, cefalosporina, carbapenems y los inhibidores de beta-lactamasa. O sea, los beta-lactámicos, ¿a qué categoría pertenecen en general? De la FDA para gestación, categoría A, B. O sea que beta-lactámicos le podríamos dar a una gestante. Está pensando en el problema de teratogenicidad, no en otro problema que pueden estar contraindicados. O sea, pero pensando en esos. Luego vamos a ver ahí cada uno de ellos con relación a las propiedades farmacocinéticas más importantes también. Entonces tenemos penicilina, cefalosporina, carbapenem, monobactam y los inhibidores de beta-lactamasa. Ahora vemos acá en primer lugar tenemos las penicilinas. En términos generales, todas las penicilinas, las penicilinas generalmente están indicados, las primeras penicilinas a gérmenes gram positivos, a cocos gram positivos y cocos gram negativos. Algunos a bacterias, pero vamos a ver luego, porque hay 4 hasta 5 grupos de penicilinas que han ido avanzando de acuerdo a la resistencia, de acuerdo a diferentes aspectos. Pero las penicilinas, cuando veamos, ¿pueden usarse en gestación? Sí, señor. ¿Pueden las penicilinas todas atraviesan barrera hematoencefálica? Sí, señor. ¿Cuáles las que no atraviesa hematoencefálica? La penicilina benzatínica. Esta no atraviesa barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en un paciente con LUES, por ejemplo, o un paciente que necesita darle penicilina para un problema del sistema nervioso central en meningitis, no le puedo dar penicilina benzatínica, pero le puedo dar las otras penicilinas, excepto la oral, que no atraviesa mucho tampoco. ¿Cuáles son? Entonces, las bencilpenicilinas son el estreptococo. ¿Qué germen? Estreptococo, enterococo, neisseria, listeria. Tenemos coco gram positivo, coco gram negativos y algunos anaerobios, pero las espiroquetas, actinomyces. Pero, ¿qué pasó con las penicilinas? En el año 1940, cuando aparece con Fleming, aparece la penicilina. Acá también, bueno, prácticamente en ese tiempo empezó a usarse, cuando vino la penicilina venía en barriles, o sea, y jeringas bastante amplias. Yo tengo recuerdo ahí en casa tenía recuerdo, hay una jeringa donde colocaban a una paciente, le colocaban la penicilina. Pero revisando los archivos, empezaron a usar penicilina por infecciones por estafilococo, inclusive infecciones de tejido cavernoso, infecciones a nivel del sistema nervioso central. Y los resultados eran buenos, pero luego aparece ya la resistencia al 95% Actualmente no le puedo dar penicilina benzatínica a ningún paciente que tiene infección por estafilococo. Ahora, luego vienen ya, aparecen, a propósito de eso, aparecen las penicilinas antiestafilocócicas, que son la oxidicloxameticilina, que vienen por vía oral, por vía venosa, pero generalmente están dirigidas a estafilococo aureus, meticilino sensible o oxacilino sensible. La meticilina está en Estados Unidos, en Europa, nosotros consideramos más la oxa porque no tenemos la meticilina. Pero no son activos ni contra listeria ni contra enterococo. En cambio, estos sí son contra enterococo. Esa es la diferencia entre la oxa y las bencilpenicilinas. Luego tenemos las aminopenicilinas, que son estas, pero con espectro amplio. Penicilinas de amplio espectro. Amoxicilina, amoxicilina. ¿Qué hace esto? Extiende el espectro, incluye cepas sensibles de Enterobacteriaceae coli, Proteus, algunas hemófilos,
Generalmente las aminopenicilinas sí cubren hemófilo, pero ya hay resistencia de un 20%. El Helicobacter pylori, que justamente ya hemos mencionado anteriormente como esquema de tratamiento para la infección por Helicobacter pylori asociado a úlcera gastroduodenal o gástrica o duodenal sola. Listeria monocitógenes. La más activa de las beta-lactámicos orales contra estreptococo, neumonía y cuando son resistentes a penicilina se usan más las aminopenicilinas. Ahora viene, una cosa es amplio espectro y otra es espectro ampliado. Es un amplio espectro ampliado, ampliado a gérmenes, por ejemplo, como ya los bacilos gram negativos no fermentadores, enterococo, enterobacter, no, disculpe, a Pseudomonas aeruginosa. Su actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Generalmente porque ahí tienen las carboxipenicilinas y las ureido. Los que se utilizan en la actualidad son las ureidopenicilinas. Cubren Pseudomonas y enterobacterias, especies de bacteroides también. Y por último tenemos los inhibidores de beta-lactamasa. Los inhibidores de beta-lactamasa inhiben beta-lactamasas, recuperan su sensibilidad, o sea, pero además, cuando le doy un inhibidor, por ejemplo, tenemos los tres, son el clavulámico, se usa asociado a la amoxicilina, clavulámico. El sulbactán se usa ampicilina sulbactán, que viene por vía, preferentemente por vía parenteral. Y el tazobactán por vía parenteral común, piperacilina tazobactán, o sea, para que cubre Pseudomonas, algunas enterobacterias resistentes, etcétera. Estos inhibidores no son ninguno, tienen efecto antibacteriano excepto el sulbactán. Por esta razón, el sulbactán ampicilina se utiliza como primera elección, se usaba antes para tratar a Cinetobacter baumannii. Ni el clavulámico ni el tazobactán per se tienen acción antibacteriana, pero ¿qué hacen estos inhibidores de beta-lactamasa? Por ejemplo, tenemos la aminopenicilina. Si yo doy una aminopenicilina, amoxicilina, por ejemplo, doy amoxicilina, tiene acción la amoxicilina sola, tiene acción sobre hemófilos, podría tener, pero supongamos que no sea resistente, ya tiene acción sobre nada. ¿Tiene acción sobre estafilococo aureus? No, señor, no tiene acción, pues que se comporta como este. ¿Tiene acción sobre anaerobios gram negativos? Tampoco, señor. Pero si yo le doy amoxicilina más ácido clavulámico, va a volver sensible a lo que era resistente, por ejemplo, era resistente a hemófilos. Ahora ya, hemófilo resistente ya no es. Pero aparte de volver la sensibilidad, se vuelve sensible a estafilococo, pero estafilococo meticilino sensible. Y también se vuelve sensible a gérmenes anaerobios. Por eso es que la amoxicilina clavulámico se puede utilizar para infecciones por anaerobios también gram negativos. Entonces, esa es la diferencia entre ellos. Tenemos en esta lámina la farmacocinética de las penicilinas. Como ven acá, todas las penicilinas, la absorción es errática, o sea, nula casi. La unión proteica es bastante alta, algunos otros son más bajas. La amoxicilina tiene una unión proteica bastante baja porque se da cada 6 horas, cada 4 horas, cada 6 horas. Tenemos el porcentaje, acá también, cómo se elimina por orina. O sea, cómo se metaboliza, cuánto se metaboliza y cómo se elimina por orina en forma no cambiada, o sea, forma activa prácticamente. Menos 50, 64. El clearance, cuando hay falla renal,
Acá está, mire cómo elementa el clírex. Prácticamente está, empieza a alterarse mayor. Entonces hay que hacer ajuste en algunos casos. Esta es una revisión también del user donde todavía, porque algunos dicen penicilina ya fue. No fue, señor. Todavía hay gérmenes en los cuales se está actuando. Actinomyces es de primera elección, que es un anaerobio gran positivo. Para bacteroide melanogénica ya no se usa mucho. En borrelia, para borreliosis, que no tenemos en el país todavía, o no sé si habrá, prácticamente sigue siendo de elección. En Corynebacteria, difteria y algunos otros antibióticos, pero también se utiliza. Luego vienen los en Listeria monocitógenes, de cajón, hay que utilizarlo. En la sífilis, a pesar que la sífilis, bueno, ya hay resistencia, pero todavía se utiliza y de primera elección hay otros en la actualidad. Estreptococo pneumoniae, estreptococo galacti, estreptococo piógenes son de elección todavía. Entonces, como ven, hay varias situaciones donde se puede usar. ¿Cuáles son las indicaciones de la penicilina? Son infecciones neumocócicas, estreptocócicas, choque tóxico por Streptococcus faceite necrotizante. Acá en estos casos se utiliza la penicilina, la penicilina más clindamicina. Bueno, ya cuando lleven clínica le van a explicar cuál es la razón, porque hay mucho, es por el efecto inóculo. Infecciones por estreptococo piógenes, infecciones meningocócicas, gonocócicas, sífilis, actinomicosis, todavía sigue siendo. En algunos casos hay resistencia, pero son de segunda línea. Inhibidores de beta-lactamasa. Este es por ejemplo, un hemófilos, donde le damos antibiótico acá, pongámosle como ejemplo la amoxicilina. La amoxicilina penetra por aporinas, pasa al péptido glicán, llega al espacio periplasmático y se une a las PBP. Lisis bacteriana, o sea, no hay problema. En la segunda lámina ya podemos ver que cae un hemófilos, pero con beta-lactamasas. Entra el antibiótico, una vez que va a entrar a las PBP, lo destruyen al antibiótico y no hay, o sea, no actúa. Y en el tercero dice, bueno, ya si no actúa, de repente voy a darle amoxicilina clavulámico. Entonces, ¿qué hace? Una vez que llegan a la PBP, lo destruyen a las beta-lactamasas y prácticamente actúan. Y el antibiótico retiene su actividad. ¿Cuáles son las reacciones adversas de las penicilinas? Generalmente, acá hay varias que ustedes lo van a ver, pero la de más impacto, aún siendo rara, es el shock anafiláctico, la anafilaxia. ¿Y qué hacer con anafilaxia? O sea, hay dos tipos de reacciones adversas, las anafilaxias, shock anafiláctico, y la otra es las reacciones que se presentan a los 2 días, 3 días, con prurito, un poquito de ronchas, que son, a veces no son por IgE, sino por otros tipos de inmunoglobulinas. Entonces pero ¿qué hacer? Si un paciente es alérgico a una de las penicilinas, nunca, nunca se debe dar otra penicilina, ni que esta penicilina, no, nada, ninguna penicilina. ¿Por qué? Porque al parecer la alergia o el problema de anafilaxia es por el anillo beta-lactámico. Entonces todas tienen el mismo anillo. Pero aparte de eso hay otros antibióticos que también tienen su anillo beta-lactámico, como las cefaloporinas, los carbapenel, monobactam, todos los beta-lactámicos, que es el anillo beta-lactámico. Entonces, yo en primer lugar nunca más usar penicilinas. Pero si no puedo usar penicilina, podría usar cefaloporina.
De 100 alérgicos a la penicilina, solamente 10 a 15% podrían hacer alergia a las cefaloporinas, generalmente más a las de primera generación, dice la literatura. Entonces, le podría dar, pero 10 a 15%. Segundo, a los carbapenems, 20 a 30%, ya más. Y a los monovaltan, 0,5%, o sea, mucho menos. Pero, al igual es. Entonces, ¿qué hacer? Si el paciente tiene shock anafiláctico por penicilina, yo no le daría ningún beta-lactámico, ninguno. O si le doy, en casos muy raros, habría que monitorear y estar pendiente con su adrenalina, si no tiene otras alternativas. Pero si tiene una reacción adversa a los 2 días, 3 días, o sea que no son shock, prácticamente en ese caso se puede dar, pero ¿cómo? Hacerle una prueba de intradermoreacción. Si sale positiva, no le doy, si sale negativa, le doy, pero siempre, como le llaman, expectación armada, que significa estar con mi adrenalina en caso de que presente. Nosotros tuvimos un paciente en el hospital que ingresa por emergencia, le catalogan como un rash por vancomicina, le quitan la vancomicina, le quitan todos los antibióticos y mejora, lo pasan a cuidados a piso. El piso dice, no, pero el paciente todavía está infectado. No vieron los criterios de infección. O sea, que eso es importante, los marcadores. Le dan la carbapenem, que es, digamos, el que tiene el mismo anillo beta-lactámico, y el paciente hizo un eritema multiforme. Horrible, horrible. Leemos la historia clínica, alergias, niega, así ponen. O sea, tan fácil es, no, es preguntarle al paciente qué toma, cómo le produces y qué le produce, etcétera. Eso tienen que acostumbrarse, para eso es el curso de farmacología. Lamentablemente en semiología a veces, no sé cómo estarán las guías ahora, pero en ese tiempo no le ponía solamente alergia. No, señor, hay que ver qué usa. Nos vamos con los residentes y los internos a pasarle visita al paciente. Le pregunto, señora, ¿a usted le han puesto alguna vez penicilina? Doctor, ni me mencione, casi me muero con penicilina. ¿Quién le había preguntado? Nadie le preguntó. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Bueno, entonces ahora continuamos. Entonces hacemos a los pacientes que tienen reacciones alérgicas, pero no por inmuno GE, o sea, los que no tienen shock se le podría dar, pero siempre con expectación armada y digamos con su prueba de reacción intradérmica, esto, si es negativa, si no positiva, no. Ahora tenemos las cefaloporinas. Las cefaloporinas, tenemos la cefaloporina de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Acá tenemos algunos aspectos de los de la primera, generalmente tienen cobertura para gram positivos, tienen para gram negativos. Acá en las cefaloporinas atraviesan barrera hematoencefálica, todas menos la de primera, no atraviesan barrera hematoencefálica. Las cefaloporinas les puedo dar a gestantes, sí, categoría A, categoría B, no tienen ningún problema. Los de la primera generación tienen el caso que son de acción corta y los de acción prolongada. Tienen cobertura para gram positivos y tienen cobertura para gram negativos. Pero las de la primera tienen más cobertura para gram positivos, las de segunda menos, la de tercera menos, la cuarta igual cobertura como de la de primera y los de la quinta también. Pero para gram negativos, que ese es el objetivo principal, la primera tiene menos, la segunda tiene 2 cruces, la tercera tiene 3, ya la cuarta tiene 3 a 4 y la quinta 3 a 4 también. ¿Cuáles son? Las de segunda generación tienen dos tipos, unas que atraviesan barrera hematoencefálica, que generalmente se furoxime,
Y la otra es la cefoxitina, que actúa a nivel abdominal, que tiene cobertura para anaerobios gran negativos y tiene cobertura también para enterobacterias. Las de tercera generación tiene dos grupos, cefotaxima y ceftriaxona, que cubre muchos gérmenes gran negativos resistentes y también cubre estreptococo, o sea, para neumonía se utiliza a veces. Tiene una excelente penetración por líquido cefalorraquídeo, tales así que en meningitis bacteriana aguda, la terapia de elección es cefotaxima o ceftriaxona inicial hasta que tengamos el germen. Entonces, pero no cubre, ni cefotaxima ni ceftriaxona la, cubren pseudomonas ni Acinetobacter baumannii. En cambio, ceftazidime sí cubre pseudomona, Estas de acá no cubren pseudomonas. La cefotaxime tiene una vida media corta, se da 4 gramos al día, y la ceftriaxona tiene una vida media prolongada, se da 2 gramos al día. 2, puede ser 2 gramos al día. Entonces, esto, dependiendo también del tipo de infección, el lugar de infección, el tipo de infección. Pero en esta tercera generación, generalmente hay una variante, por eso que hemos dicho que hay que hacer bien una lectura hacer bien una lectura del antibiograma. Cuando uno tiene, por ejemplo, uno de los gérmenes que le llaman AMC, generalmente los gérmenes, por ejemplo, el Enterobacter cloacae, le pido su cultivo, sale positivo y sale a Enterobacter cloacae, pero sale sensible a cefotaximia o ceftriaxona, yo no le doy. ¿Por qué? Porque estos antibióticos sí son sensibles, pero crean beta-lactamasas de amplio espectro al momento. A los 3 días ya están creando y se vuelven resistentes. Entonces, para estos casos, para estos gérmenes, se utiliza la cefalosporina de cuarta, que son moléculas más pequeñas y no crean beta-lactamasa con estos alimentos. Entonces, ceftazidime para pseudomonas, estos para otros gérmenes, estos se utilizan para coli, para Klebsiella, etcétera. Y los de cuarta generación, cefipime, cefpirone, tiene acción sobre gram positivos y tiene acción sobre... Cuando hablamos de gram positivos es generalmente para estafilococo meticilino sensible. Lo mismo, y ya hemos mencionado en gram negativos, o sea, también estreptococo cubre las de tercera generación. Y el ceftobiprol, ¿por qué se caracteriza el ceftobiprol? Se caracteriza porque esta es la única antimicrobiano que cubre estafilococo áureo meticilino resistente, a diferencia del resto. Pero para pseudomonas, para eso es lo mismo, cubre también pseudomonas. Los que cubren pseudomonas, ceftazidime, cefipime, cefpirone, cefpobiprol, cetaroline. Entonces, estos son los que cubren pseudomonas. Y lógicamente los que cubren también bueno, ahora, esto vamos a ver luego. Los gérmenes clave para la cefalosporina son estafilococo aureus, hemófilos, enterobacterias, bacteroides, pseudomonas aeruginosa. Los cocos gram positivos más para los de la primera y segunda generación. Hemófilos influenza solo las de segunda y tercera. Enterobacterias. Escherichia coli tiene elevada sensibilidad. Bacteroides fragiles, solo las de segunda, cefotaxime. Pseudomonas aeruginosa, solo las de tercera, cuarta y quinta. La clasificación, entonces, tenemos las espectro frente a gran negativo se incrementa de la primera a la cuarta. Actividad antiestafilocócica disminuye de la primera a tercera, cuarta es igual que la primera, quinta, estabilidad frente a beta-lactamasa, o sea, estafilococo meticilino resistente. Actividad frente a gran negativo superior que aminopenicilinas, lógicamente. Pero no cubre las cefaloporinas, ni enterococo ni listeria. Ahí se cubre la penicilina, que es de acción ahí. Inactivo sobre estafilococo meticilino resistente, excepto el cetobiprol, que acabamos de... Atraviesan barrera hematoencefálica, excepto la de primera generación. ¿Cuáles son las indicaciones acá? Cefaloponina de primera generación
generalmente son para estreptococo, estafilococo. Infecciones urinarias, infecciones, profilaxis quirúrgica es una de las indicaciones preferidas, o sea, de preferencia, que eso lo van a ver cuando ya lleven el curso. Cefaloporina de segunda, para cubre Escherichia coli, Klebsiella, bacteroides fragiles y la cefatoxina. En infecciones del tracto respiratorio alto, por ejemplo, se usa la cefuroxime, se usa los amino. En infecciones del tracto urinario bajo, que vamos a ver la próxima semana, cefoxitina cubre bacilos gram negativos y bacteroides. Las de tercera generación, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa, pero solo Septacidime. Estafilococo aureus meticilino sensible y Streptococcus pneumoniae, porque es la de tercera generación. Cuando hay neumonía bacteriana sistémica, en los hospitales utilizan ceftriaxona como terapia de elección. Lo mismo para meningitis. Para meningitis el problema es el problema de... Eso lo vamos a ver, pero luego después. Infecciones por gérmenes resistentes. Meningitis por neumococo, se utiliza esto en meningitis. ¿Qué es lo que pasa? En meningitis no podemos esperar el germen. Tenemos que actuar rápido porque la meningitis es una enfermedad esto que puede poner en riesgo la vida del paciente y lo deja con mucha secuela porque los espacios son pequeños. En ese caso, las zonas son pequeñas. Entonces, en ese caso, uno empieza con cefaloporina de tercera y a veces le asocia vancomicina pensando que de repente puede haber resistencia. Entonces, ya cuando viene el germen, si viene el germen sensible a penicilina, le cambio a penicilina, pero la cefaloporina de tercera. Entonces, en neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad y en meningitis por neumococo, hemófilos influenza, en gonorrea, y la ceftriaxona está en el esquema terapéutico inclusive. Las cefaloporinas de cuarta generación, Enterobacter, ya hemos dicho Enterobacter, Cloacaea, Citrobacter, Serratia, son menos susceptibles a inactivación por beta-lactamasa, que esto es lo que hemos estado viendo, las de tercera, son más susceptibles a inactivación por beta-lactamasa, en cambio las de cuarta no. Infecciones por germen Streptococcus pneumoniae severo adquirido en la comunidad y en sospecha de Pseudomonas aeruginosa se da la cefalosporina de quinta generación, estafilococo meticilino resistente, lo que no cubren las otras. Enterococo fecalis, streptococo. Bacilo gram negativos, similar a las de tercera y de cuarta, y los que productores de BLE también. Infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, similar a vancomicina. Luego tenemos las reacciones, los efectos indeseables, son similares a todos los beta-lactámicos. Hemos dicho hipersensibilidad cursada entre 5 al 10 hasta el 15%. Pueden haber vasculitis y puede dar pseudolitiasis biliar con ceftriaxona. Las de amplio espectro asociadas a severas alteraciones de la ecología bacteriana. Entonces, prácticamente aumento de selección de cepa. Cuando se da mucho amplio espectro, van a barrer la flora abdominal, que vamos a ver que eso cambia. Cuando hablemos de anaeroides, de repente vamos a tener tiempo para hablar de esto. Ahora los carbapenems, los últimos. Les voy a agradecer unos 5 minutos para poder terminar esta parte. El imipenem y el meropenem cubren Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. El ertapenem y el doripenem no cubren Pseudomonas aeruginosa ni Acinetobacter baumannii. ¿Pero qué hacen? El imipenem y el meropenem, aparte de que cubren una serie de gérmenes, o sea, un espectro bastante amplio, el tapenem menos. Lo que pasa es que están cubriendo ahora los gérmenes. Hemos dicho que los cefaloporinas de tercera generación son muy sensibles a las beta-lactamasas de espectro extendido, a los BLE. Entonces prácticamente son resistentes, son lo que le llaman esto, dicen que coli-BLE, o sea, con beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, en los BLE, en beta tipo Klebsiella, tipo Klebsiella coli, con BLE, le puedo dar los que tienen BLE, imipenem, meropenem. Y también puedo darle ertapenem, doripenem. Sin embargo,
se considera que como estos no tienen para Pseudomonas aeruginosa, estos se deberían reservar para Pseudomonas aeruginosa. Y lógicamente el ertapenem se le da solamente al paciente cuando usted no tiene Pseudomonas aeruginosa, tiene un BLE, pero para domicilio se le puede dar quetas por vía intramuscular una vez al día, lo mismo el doripenem. Estos se dan 2 o 3 veces al día, de acuerdo. Entonces, ¿qué son los carbapenems? Son inhibidores de la síntesis de pared con unión a la PBP de alto peso molecular. Una excelente penetración a través de la afinidad con múltiples PBP, estabilidad mayoría de beta-lactamasas, incluyendo BLE y los AMP-C. Su espectro amplio incluye todos los gérmenes, gran positivo, gran negativos, aerobios como anaerobios, por eso le dimos un misil, como un misil. Son activos contra enterococo, estafilococo aureus, meticilino sensible, bacteroides, enterobacterias, pseudomonas, cinectobacter. El tapenem no tiene para pseudomonas ni cinectobacter. Estas son las dosis, cómo se saca de acuerdo a la creatinina, porque hay que hacerle depuración de creatinina cuando se da a pacientes, sobre todo de edad, tanto el imipenem como el meropenem. Entonces, las dosis recomendadas en cada una de las situaciones. ¿Cuáles son las reacciones adversas? La reacción adversa de más impacto, ojo, de más impacto clínico, siendo poco frecuentes, son las convulsiones. O sea, neurotoxicidad de las de más impacto. En las cefaloporinas, en las penicilinas, hemos visto cuáles son de más impacto. Acá es la neurotoxicidad. ¿Y en qué pacientes se producen? Se producen más en los pacientes que tienen compromiso renal o tienen antecedentes de epilepsia, tienen antecedentes ya problemas del sistema nervioso central, entonces en esos pacientes. Tenemos dos carbapenems, los imipenem, cilastatina y el meropenem. El meropenem penetra un poquito mejor al líquido cefalorraquídeo y al parecer, o sea que se necesita, que tiene que llegar en dosis altas y al parecer produce menos neurotoxicidad que el imipenem. No significa que no la produzca, pero produce. Por eso que para infecciones del sistema nervioso central se prefiere más el meropenem que el imipenem. Y esto. Entonces, las reacciones adversas, como ven, estas son las indicaciones. Infecciones severas por gérmenes resistentes a los de tercera y a terapia combinada con aminoglicósidos. Si ya son resistentes, infecciones intrahospitalarias polimicrobianas, en algunos casos se ve preferentemente para infecciones intrahospitalarias, que son la infección intrahospitalaria tiene otros gérmenes ya muy patógenos, tipo Pseudomonas, tipo Serrata, tipo Enterobacter, Croacae, que son los del AMC, tiene para Acinetobacter baumannii. Por Pseudomonas, infecciones resistentes por Pseudomonas y a otros pseudomonales y por infecciones clínicas por productores de BLE, que ya le hemos mencionado. Meropenem es útil en meningitis. Puede inducir crisis de epilepsia, sobre todo en casos de insuficiencia renal, antecedentes de epilepsia, administración endovenosa rápida, acción con moléculas convulsivantes, por ejemplo, la ciclosporina. Hay una serie que se da, que producen, que pueden producir convulsiones. Entonces, nosotros tuvimos varios pacientes que tenían convulsionado con imipenem. Uno de ellos les mencioné que no le habían dado la dosis adecuada. Muchas veces es digamos, por no calcular la dosis adecuada, o sea, no es un uso apropiado. Luego tenemos acá la astronam. Por último, con esto terminamos. La astronam es un monobactámico que se une a las PBP, pero su espectro antibacteriano es parecido a los aminoglicósidos. Solo cubre no cubre, solo cubre gran negativos aerobios. O sea, tiene cobertura para gran negativos aerobios. No cubre anaerobios ni cubre gran positivos. Ojo, por eso parecido a los aminoglicósidos. Pero los aminoglicósidos tienen la ventaja que son antibióticos concentración dependiente. Estos son tiempo dependiente. Entonces en esto le puedo dar más dosis. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de aminoglicósidos.
Y estos solamente para ganar no cubren anaerobios, lo mismo que los aminoglicósidos tienen nefrotoxicidad, estos tienen menos nefrotoxicidad, por eso algunos lo reemplazan, pero activos sobre pseudomonas, incluyendo cepas resistentes. Menor capacidad inmunogénica, ojo. De 100 alérgicos a la penicilina, solamente menos de 1%, o sea, 200 o 300 será uno alérgico a la penicilina. De 300 alérgicos, uno será alérgico al Astronam, pero igualito. Yo me hospitalicé un paciente que tenía que darle Astronam por una infección urinaria, que estaba caminando, pero le revisé bien su antibiograma. No quisieron ponerle en lo que se llama, en consulta ambulatoria, porque dijeron, no, doctor, entonces yo lo hospitalicé. Los pacientes, mis colegas ahí se reían, decía como, está bien que sea jefe, pero no puedes hospitalizar cualquier paciente. No, no es así. Por esta razón les expliqué, comprendieron, le dieron el Astronam en el piso, pero estaban con su adrenalina, con todo, hizo un shock anafiláctico. Imagínense, lo salvaron, tú, toditos se quedaron fríos, yo también. Menos mal que salió. Entonces, por más que sea uno en 300, uno en 400, hay que tener mucho cuidado, hay que analizar. Estos casos, a veces es bueno mejor hospitalizar, o darles en un lugar donde uno lo puede estar observando, no necesariamente hospitalizando. Menos nefrotoxicidad también. Y con esto estamos terminando. Vamos a ahora, no sé si hay bueno, ya ha ascendido la mayor parte. Entonces, vamos a, no sé si hay alguna pregunta, por favor. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a dar por terminada la reunión. No se olviden que el examen es el viernes.